Buenas, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos remontando la semana. Recién martes, falta bastante, mucha información y MBD Noticias, edición central, al aire en la pantalla de TV Ciudad. Vaya el beso para Natalia Novés, que en un par de días, me parece, ya estará aquí en la co-conducción. Y mientras tanto, la vamos llevando con información que está vinculada a lo que pasa en el frente político y de seguridad, porque ocurre que en este momento transcurre en el Senado justamente la comparecencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en régimen de comisión general. El senador convocante, el frente amplista Enrique Rubio, lo cuestionó por la situación de la seguridad, hizo foco en el aumento de los homicidios de mayo y en cifras del primer trimestre y añadió que la gestión es errática y fallida. Heber respondió afirmando que desde el Frente Amplio no se quiere ver que desde el comienzo del actual gobierno se produjo una baja generalizada de los delitos. Y el senador cabilante Guido Manini Ríos terció y dijo que las cifras actuales son sencillamente inaceptables, pero acotó que en los gobiernos anteriores fueron mucho peores. Simplemente esto es un adelanto del tema central de una jornada que pasará en buena medida por lo que está ocurriendo y seguirá ocurriendo por muchas horas, porque estas cosas siempre van para largo en el Parlamento. Titulares a continuación. Las y los trabajadores deberían tener un aumento en junio de 3,6% para no perder salario real, según el Instituto Cuesta Duarte. Infectólogo consideró que flexibilización de medidas sanitarias favorecieron el aumento de casos de COVID. Espera más fallecidos. La Fiscalía citó a una decena de personas para profundizar en la indagatoria penal por el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katunasi. Anuncian paro nacional con movilización de trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas. Tratan de impedir la subasta de bienes de Casa de Galicia prevista para mañana por un recurso de inconstitucionalidad presentado por ex socios, socias y funcionariado. Para el sindicato de OCE, el proyecto Neptuno es privatizador e inconstitucional. 9 de cada 10 empleos nuevos generados el año pasado fueron en el interior del país, según un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo. PIT-CNT respaldó a los trabajadores de Riogas en el conflicto del Supergas con los empresarios. Comenzó la celebración del Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria con actividades en la Intendencia de Montevideo. Piden investigar la desaparición de un periodista británico en Brasil. El impacto de la guerra en la región, según un nuevo informe de la CEPAL. También estamos en Uniradio 107.7 FM en Montevideo y área metropolitana para el mundo, uniradio.edu.uy, radio de la Universidad de la República. Ahora empezamos a repasar los móviles. En el Parlamento está pronto Diego Martini porque sigue dando explicaciones el ministro Heber y en realidad está abierto el debate con muchas más voces participantes desde todos los partidos. ¿Cómo te va, Diego? Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en el Parlamento, en la antesala de la Cámara de Senadores. En estos momentos está hablando el senador nacionalista Sergio Botana. Será el último que hablará previo a un cuarto intermedio que se va a desarrollar cuando él inmediatamente termine de hablar e inmediatamente de que termine su oratoria estarán presentes autoridades del Ministerio del Interior, encabezadas por Heber, junto a los senadores de la coalición, brindando una conferencia de prensa que está prevista que 19:20 aproximadamente comience, así que estaremos atentos a eso, pero en unos minutos haremos un seguimiento de lo que ha dejado esta jornada, que arrancó bien temprano, a eso de las 9:30 de la mañana. Muchas gracias, Diego. Ahora nomás, a la vuelta de la esquina, estaremos otra vez en el Palacio Legislativo, pero es tiempo de presentar a otro móvil. ¿Qué pasa con el Supergas? Sobre todo en lo referente a la distribución que depende de la firma Riogas. Nos adelanta algo a continuación Natalia de Brum. ¿Cómo te va, Nati? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Martín. Y bueno, el qué pasa lo vamos a tener en un ratito. Vamos a estar hablando justamente con el representante de los trabajadores. Lo que sabemos hasta ahora es que el secretariado ejecutivo del PIT-CNT se ha expresado con respecto a lo que es este conflicto, manifestando también, pidiendo al gobierno que intervenga, que dé una solución por parte de algunas cosas que denuncian de la empresa. Ya vamos a estar hablando de eso. Y también sabemos que la empresa entregó una propuesta a los trabajadores. La misma ha sido analizada en asamblea por los trabajadores, así que vamos a saber si este conflicto se termina en el día de hoy, si hay por lo menos un camino que se ve de mejora de esto y que también va a repercutir en lo que es el abastecimiento del gas en la población, o si a raíz de esto se agudiza, digamos, la situación y bueno, con estos fríos se va a ver sentir más todavía las faltantes de gas. En un ratito vamos a estar hablando con Andrés Guichón, representante de los trabajadores. Muchas gracias, Natalia, por ese adelanto. ¿Qué pasa con el mercado laboral uruguayo? Les presentamos a continuación, o les presentará Julieta Núñez Tomás, el adelanto de un informe resultado de un estudio hecho por una organización que está enclavada en el país y que estudia distintos fenómenos sociales. ¿Cómo te va, Juli?
Hiciste una introducción que ya no sé qué decir. Bueno, exactamente como decías, Tincho, es un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo, en conjunto con equipos consultores y Busco Jobs, que lo que analizaron fue las vacantes disponibles y las postulaciones registradas en los primeros 4 meses de 2021 y los primeros 4 meses también de 2022. Lo que pudieron registrar, cruzando esto con otros datos más grandes, con una base de datos más grandes del Instituto Nacional de Estadística, es que el empleo registra una suba con comparación con los niveles de la pandemia y alcanzan niveles anteriores a la pandemia de 2017-2018 más o menos. Vamos a ver las características que tiene el mercado laboral en este momento y compartir algunas cuestiones vinculadas a las competencias blandas, algo que cada vez más las empresas están buscando en sus trabajadores. Muchas gracias, Juli. Alguna cosa para decir había, me parece, y ahora vamos a ir cambiando de tema, porque hablando de cosas para decir, se han dicho muchas en el Senado, se siguen diciendo y se seguirán diciendo. El centro de la actitud del ministro es negacionista en relación con la realidad. Para mí es el relato equivocado que hace la oposición, que no está viendo la realidad, no asume esta situación. Los números actuales del delito son sencillamente inaceptables. Por supuesto que los números del delito anteriores a esta administración eran mucho peores que este. Y otra vez volvemos al primer móvil de esta jornada. Diego Martini, te dimos un pie con algunas intervenciones resumidas que se han dado en el Senado. Tenés más para contarnos. Así es, Martín, comencemos por el miembro convocante, el senador Rubio del Frente Amplio, que muy temprano comenzó su exposición de 1 hora en donde presentó documentación, presentó gráficas, presentó placas a propósito de lo que fueron algunas alocuciones realizadas por hoy integrantes del gobierno mientras eran oposición a propósito de la actividad del entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, de la suba de homicidios que, hoy lo mencionabas vos en titulares, desde el senador Rubio mencionó que era una cifra que venía en suba desde hace años y se enfatizó en algunas alocuciones del ministro Heber en cuanto a la suba de homicidios en mayo, que según la información que brindó el propio Rubio creció un 130%. 18 preguntas fueron planteadas en esa alocución del senador Rubio. Las escuchamos cuando ya se votó el cuarto intermedio y ya se viene la conferencia de prensa de integrantes del Ministerio del Interior. El senador de la vertiente artiguista Enrique Rubio afirmó que vivimos un fenómeno de violencia expansiva. Con 18 preguntas, Rubio reclamó un plan y afirmó que no corresponde apelar a la varita mágica. El centro de la actitud del ministro es negacionista en relación con la realidad. El ministro no cree que haya una situación expansiva en materia de violencia, no cree que haya una percepción en la población de inseguridad importante y creciente, y en lo que se refiere a los contenidos del plan, por ahora no hemos advertido ningún elemento nuevo. Heber remarcó que los homicidios de mayo de este año son menos que los de 2018 y dijo que la mayoría de los ocurridos recientemente se debe a una guerra entre grupos narcos, de los cuales dijo que habría operando 45 solo en el área metropolitana. Si comparamos los 5 meses, no es un problema de mayo. Llevamos 170 muertos en 150 días. Claro que puede haber habido algún año pico antes en que esa cifra fuera igual o incluso fuera superior, pero estamos midiendo la realidad actual. Bien, Martín, ya como te decía, se votó el cuarto intermedio. A mis espaldas están los senadores de la coalición. Me abro para que los vayas viendo que se están acomodando para esta conferencia de prensa, pero escuchemos una vez más, ahora sí, la locución del senador Rubio a propósito de las cifras que dio de homicidios.
Durante la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el senador frente amplista Enrique Rubio hizo un repaso de las cifras de homicidios. Según lo presentado, en mayo de este año hubo 37 homicidios, lo que representó un aumento de 131% respecto al año anterior, en el que hubo 16. En lo que va del año hasta mayo, se registraron 170 homicidios contra 122 del año anterior, por lo que hay un aumento de 39%. También fueron expuestos los resultados de una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana, donde el 65% de los encuestados considera que los homicidios aumentaron respecto al año anterior. En cuanto a los homicidios, el 88% son varones, el 50% es a transeúntes en la vía pública y el 34% corresponde a la categoría conflicto entre criminales. El 44% poseía antecedentes penales. En relación a las denuncias de violencia doméstica, hasta el 30 de mayo hubo 15.788 casos, que implica un 12% de aumento respecto al año anterior. Según el senador Rubio, la instauración de un modelo fallido de seguridad demuestra una gestión con rumbo incierto. Instauraciones fallidas vinculadas a direcciones especializadas en delitos al narcotráfico y al crimen organizado, a pérdida de la calidad del ingreso de denuncias y hechos, a transformación de parte de los cargos de operadores penitenciarios en cargos policiales para atender otras urgencias, a restitución de jefes de policía removidos por faltas e ineficiencias y a destituciones arbitrarias. Por último, se agregó que se pasó de un promedio de 80 muertes dudosas anuales en la última administración del Frente Amplio a tener un promedio de más de 151 en estos últimos 2 años. Y el senador Enrique Rubio, el senador interpelante en esta jornada, o responsable, digamos, de cuestionar al ministro y hacerle preguntas durante este llamado en régimen de comisión general, dijo que Lacalle Pou, el actual presidente de la República, incumplió promesas realizadas en campaña electoral en materia de seguridad pública. Hay resultados magros que no corresponden con los compromisos asumidos en los tiempos previos, fundamentalmente en la campaña electoral. Yo diría que vivimos una situación grave, dolorosa, difícil, que estamos ante un fenómeno de violencia expansiva, que es un problema muy difícil de encarar y que viene de muy lejos. Si uno toma las series desde 1989, de homicidios, rapiñas y hurtos, las series dan un crecimiento permanente, con algunos valles, pero un crecimiento permanente. Quiere decir que estamos ante un problema pesado y de largo aliento. Nos parece que hubo cierto facilismo y liviandad en la manera en que se juzgó, y que hubo un diagnóstico y un relato equivocado. Y voy a eso. En el programa lo que nos une, ese, del Partido Nacional, en el año 18, se hablaba de la necesidad de un shock de seguridad. Y yo le pregunto al señor ministro, ¿no estamos en esa situación? Pregunto. En el compromiso con el país que firmaron los partidos de gobierno de la coalición, se dice que el aumento de la delincuencia y del narcotráfico es la peor amenaza con los derechos humanos que hoy enfrenta el país y que las cárceles no funcionan como vehículos de rehabilitación y reinserción y se han convertido en centros de los que se dirige la actividad delictiva y donde se reproduce la cultura del delito. El ministro Heber respondió que no se quiere ver desde el Frente Amplio que hay una mejora en materia de seguridad. Y ahora estoy con mucho gusto informando y voy a informar todo. Porque en esta instancia vamos a contestar y vamos a hablar de las cosas que terminan con un relato equivocado, y para mí es el relato equivocado que hace la oposición, que no está viendo la realidad, no asume esta situación y no ve lo que está pasando en estos 2 años. Las sucesivas interpelaciones nosotros cuestionábamos al entonces ministro Hugo Nomi, ¿en qué contexto? Porque hay que ver el contexto donde estábamos parados.
¿Por qué estábamos en una situación de emergencia de seguridad? ¿Cuál era la situación que llevaba a este enfrentamiento en esta sala? A ver si es igual a la de esta. Porque eso es lo que hay que para. Ya volveremos a estas cuestiones vinculadas con la seguridad. Eso era parte de lo que respondía en una locución, como todas, muy extensa, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, luego de la alocución inicial a cargo del senador del Frente Amplio, Enrique Rubio. Tenemos pronto un nuevo móvil, está esperando Natalia de Brun. Justamente nos había hablado de la situación vinculada al Supergas, a la empresa Riogas, al conflicto en ese sentido, así que estamos esperando el contacto justamente con Natalia para abordar ese asunto. Adelante, Nati. Bien, Martín, y bueno, vamos a tratar de responder lo que vos preguntabas. ¿Qué va a pasar con el abastecimiento? Hace un ratito, pero recién, fueron instantes nada más, salió un camión cargado de garrafas y se están cargando garrafas. Así que vamos a hablar de eso, qué es lo que está pasando con el abastecimiento justamente del gas, de las garrafas de 13 kilos, que son las más demandadas en esta época y además en un momento de muchísimo frío, porque no solamente hace frío hoy, que se siente el frío en la noche, sino que se viene de noches frías y la proyección es que va a haber más frío en lo que es el correr de los días. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué pasó además con la propuesta que entregó la empresa? Para hablar de esto estamos junto a Andrés Guichón, representante de los trabajadores del gas. Bueno, empecemos por ahí, ¿no? Hubo una propuesta por parte de la empresa, ustedes la van a analizar. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Por dónde viene más o menos la situación en la que están? Y después sí, hablemos de qué es lo que está pasando con el abastecimiento del gas. Bueno, tuvimos una propuesta, sí, por parte de la empresa. La verdad que la vemos un poco difícil de llevar, si bien la estamos evaluando y ahora nos vamos a juntar en asamblea con los compañeros para presentarla y evaluarla un poco más. Se sigue contemplando las sanciones a los trabajadores por una medida sindical, lo cual nosotros como sindicato, como movimiento sindical, no lo podemos aceptar. Entonces eso es lo que complejiza un poco esta situación. Además hay un problema que se está contratando personal, parte de lo que ustedes denuncian también. Sí, para nosotros este momento justamente es importante para nosotros para denunciar. En el Ministerio de Trabajo hay un decreto, el decreto 137 de 2016, el artículo 13, en el párrafo C, habla de que está prohibido contratar personal para suplir a trabajadores que estén en huelga. Bueno, nosotros estamos en conflicto hace prácticamente 2 semanas casi, y bueno, como ustedes ven, la planta se está moviendo con personal contratado durante el conflicto. La denuncia está hecha en la Inspección de Trabajo, lamentablemente no hay respuesta ninguna y es una situación gravísima. Es importante estar en este momento para que ustedes mismos vean la realidad de que se está trabajando y se está trabajando con estas prácticas antisindicales. Bien, y bueno, y esto un poco explicar también qué es lo que está pasando con la falta de garrafas. Ahí no hay en algunos locales, se han manifestado la falta de garrafas, pero sin embargo los camiones salen, llegan llenos. Sí, estamos en una situación de frío, como se pueden dar cuenta, y también la demanda que trae el tema de instalar este tema en la opinión pública. Este tema se viene hablando hace mucho, con una ola de frío, con invierno, la gente toma sus precauciones y obviamente genera una sobredemanda. Las empresas en este tiempo, en este periodo del año, generalmente siempre están a tope, como quien dice, trabajando de lunes a lunes y cumpliendo con la demanda al límite. Y bueno, esta sobredemanda que se genera por este tema de estar instalado en la opinión pública genera una sobredemanda que es difícil de cumplir. Nosotros estamos sin medidas hace mucho tiempo, hoy tenemos trabajadores que están perdiendo salario, pero no se está viendo afectada la producción porque la empresa está trabajando y las otras empresas están trabajando con normalidad por decisión del sindicato del sector. Nosotros desde que arrancamos este conflicto decidimos no generalizar el conflicto pura y exclusivamente por el momento del año que estamos. No lo descartamos, pero entendemos que es una herramienta como que sería la última herramienta a utilizar. Bien, entonces aclarando que de algún modo que el faltante de garrafas que hay en este momento no estaría vinculado directamente a lo que es el conflicto que ustedes vienen manteniendo con la empresa.
No. Nosotros lo descartamos, como te digo, porque estamos trabajando, se está trabajando con normalidad, inclusive en la empresa que está teniendo el conflicto. En las otras empresas se están buscando salidas para también conseguir envases, se ha trabajado de manera extraordinaria el fin de semana. Yo fui una de las personas que trabajé en un turno nocturno para hacer más envases para que lleguen a las casas de la población. Entonces, como te digo, totalmente descartado. Es una sobredemanda por el frío y por haber insistido tanto con este tema del desabastecimiento, que lo que genera es una desesperación en la gente y generar esa sobredemanda. Guichón, gracias por estos minutos porque hace muchísimo frío además, y así que te lo agradezco doblemente. Y bueno, ahora se viene la asamblea de los trabajadores, habrá que ver qué se responde. Ya se adelantó que por lo menos no conforma en su totalidad la propuesta de la empresa. Habrá que ver qué es lo que sucede, Martín, en los próximos días con el abastecimiento de las garrafas de gas. Como ustedes ven, los camiones están saliendo de aquí de la planta. Gracias, Natalia, por el móvil. Ahora cambiamos de tema. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dijo que su cartera va a dejar de contar con el trabajo a través de contratos que caducan de una serie de ONGs para brindar servicios en territorio, y que eso lo van a hacer 99 personas de perfil técnico contratadas especialmente. Sin embargo, desde el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del MIDES se criticó este anuncio, diciendo que antes se había cortado con los servicios de orientación, consulta y articulación territorial, conocidos como SOCAT, dejando a esas poblaciones dependientes de los ex-SOCAT durante 7 meses sin asistencia. Fue este ministerio el que decidió en noviembre del año pasado cortar con este servicio. O sea, esto quiere decir que la población de los barrios de todo el país quedó sin el servicio durante 7 meses. Y ahora nos sorprende un poco que este sea el enfoque, que sea un enfoque de nosotros estamos creando este servicio porque queremos fortalecer el territorio, cuando fue esta misma la administración que decidió dejar al territorio sin atención por 7 meses, y no cualquier 7 meses, ¿no? Son 7 meses en donde las personas están saliendo, digamos, de una situación económica muy compleja, pandemia de por medio. El sindicato del MIDES reclama que se deje de contratar mediante tercerizaciones y que se regularice la plantilla de trabajadores, ya que casi un tercio tiene contratos precarios. A tareas permanentes, funcionarios también permanentes. Y por lo tanto, si el MIDES quiere jerarquizar un servicio, deben ser funcionarias y funcionarios públicos. En este caso, el MIDES te dice que, bueno, que no se va a tercerizar más este servicio a través de ONG, pero en realidad el MIDES lo que está haciendo es contratando a 100 empresas unipersonales. El MIDES no debería contratar personal dependiente bajo esta modalidad de trabajo. Así que, bueno, a nosotros nos parece grave que se esté diciendo que no se está tercerizando, cuando en realidad se está contratando de la forma más precaria posible que se puede contratar a un trabajador. En ese contexto, solicitan participar como veedores de los procesos de contratación para brindar las garantías debidas, algo que en Montevideo se aseguró en la última instancia en el Ministerio de Trabajo, pero aún no sucede en el interior. Ahora la pandemia, porque el infectólogo Henry Albornoz dijo que las cifras, de alguna manera, de casos y su aumento dan cuenta de 5 semanas consecutivas de alza. También dijo que los fallecimientos están dentro de lo que se puede esperar, pero aseguró que si sigue subiendo la positividad, esos números también pueden subir. El predominio de una nueva variante, un sublinaje, un subtipo dentro de Omicron, que es la BA2, que tiene mayor capacidad de transmisión y de hecho está produciendo nuevas infecciones, inclusive en personas que habían tenido la misma variante Omicron en enero y febrero. Siempre después que pasa una ola, hay un periodo de vacaciones que puede ser de 8, 12 o semanas, 16 semanas, y entras en una etapa de fragilidad de vuelta para una nueva etapa de circulación del virus. Flexibilizamos quizás demasiado las medidas en cuanto a lo que es el comportamiento individual. Uno ve que el uso de mascarillas ha disminuido en forma muy importante, la interacción social se ha incrementado. Y bueno, esas cosas generan condiciones para que la transmisibilidad sea más posible. Para el especialista, preocupa que este aumento de casos de COVID-19 se dé junto con la alta circulación de otros virus respiratorios, lo que lleva a que haya gran demanda asistencial que se prevé aumente en las próximas semanas.
La mayor sobrecarga que tenemos en lo que tiene que ver con la internación es bastante más alta por infecciones respiratorias en general, y un porcentaje importante de esas infecciones no son por COVID, sino por otros virus respiratorios, y en este momento fundamentalmente por el virus de la gripe, el virus de la influenza. O sea que en este momento estamos con una alta circulación de 2 virus respiratorios, causando, yo diría, un aumento de la carga hospitalaria de internación por infecciones respiratorias y una demanda muy alta en el primer nivel de atención. Transcurre el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Actividades en la Intendencia de Montevideo hoy y también mañana. Nos parece muy importante en este día sensibilizar, hacer visible de la importancia de aprender sobre estos temas y de mostrar todas las acciones que la Intendencia hace para que justamente los alimentos sean inocuos, los alimentos no transmitan enfermedades y el trabajo que hacemos todos los días, que hacen los compañeros y compañeras del Servicio de Regulación Alimentaria todos los días y que no es visible porque muchas veces se hace adentro de laboratorios, adentro de oficinas, pueda salir a la explanada y mostrarse. Por lo tanto tenemos distintos puestos donde las personas pueden interactuar con los técnicos, técnicas, para aprender sobre cada paso en ese cuidado de la inocuidad. Hasta tenemos recreado lo que es el laboratorio de bromatología de la Intendencia en pequeño, donde las personas pueden realizar experimentos o conocer los distintos procesos y estudios que se realizan para asegurarse que los alimentos no tengan microorganismos o sustancias tóxicas. Se estima que hay 600 millones de casos anuales de enfermedades transmitidas por alimentos. Desde la Intendencia se destaca que el acceso a alimentos seguros y nutritivos en cantidad suficiente es fundamental para mantener la vida de las personas y también para fomentar la buena vida. Ahora cambio de agenda. Les cuento que Fiscalía dispuso la citación de 10 personas para profundizar en la indagatoria con respecto o resultante de las denuncias en torno al acuerdo entre el Estado uruguayo y la firma multinacional Catunazzi por la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Entre los citados está el exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, que se desempeñó en ese cargo durante la segunda presidencia del expresidente Tabaré Vázquez, y el especialista en asuntos portuarios y exdirector de la Administración Nacional de Puertos durante gobiernos del Partido Colorado, Edison González Lapeire. La citación de estos testigos propuestas por los denunciantes y denunciados implica el inicio de una nueva etapa de la investigación penal por la concesión del puerto de Montevideo hasta el 2081. El fiscal Gilberto Rodríguez recibirá este miércoles y jueves la declaración de media docena de profesionales vinculados con la actividad portuaria, entre ellos el especialista en Derecho Administrativo Edison González Lapeire, la ex secretaria general de la ANP Lilian Peirano, el exdirector del TCP Alejandro Steineck y el abogado de Catoen Nacie Paul Arrigui. El viernes 10, en tanto, declarará el exsecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, quien será preguntado sobre las conversaciones entre el anterior gobierno y la empresa por el eventual juicio internacional contra el Estado, según informó La Diaria. La lista de convocados incluye además a los economistas Gabriel Odone y Alfonso Capurro, así como a Michael Borchardt y Martín Valcorba, integrantes del Ministerio de Economía y Finanzas durante los gobiernos del Frente Amplio. Una vez que se cumpla esta etapa y tras recibir los documentos aún pendientes, el fiscal Rodríguez dispondrá la citación de los 4 indagados en la causa: el ministro Luis Alberto Heber, el subsecretario José Luis Olaizola, el presidente de la ANP Juan Curbelo y el prosecretario de la Presidencia Rodrigo Ferrés. Todavía no está definido si los jerarcas se harán presentes en Fiscalía o declararán por escrito. La licenciada en Ciencia Política Natalia Carrau visitó en esta jornada Ciudad Viva, aquí en TV Ciudad, y analizó tanto el acuerdo entre el Estado uruguayo y Catunazzi, los cuestionamientos que ha generado, como la demanda iniciada por la multinacional chileno-canadiense Montecón, justamente al Uruguay, al Estado uruguayo. Dijo que estas situaciones, y en particular el acuerdo cuestionado, marcan un quiebre, un cambio en el vínculo entre el Estado y los capitales extranjeros. Estos instrumentos son legislaciones también y los estados los aprueban en su ejercicio soberano de la democracia, al igual que todas las políticas que están para buscar proteger los derechos humanos. Sin embargo, cuando sucede esto, cuando esta tensión escala al momento de llegar a un arbitraje y llevar al Estado fuera de la jurisdicción nacional a un juicio en tribunales de este tipo, la tensión se magnifica, ¿verdad? Porque lo que tenemos son derechos
derechos humanos y políticas públicas que están buscando garantizar y promover esos derechos, y el derecho privado de un actor privado, de una empresa de carácter transnacional con un poder inmenso, con la capacidad de controlar el mercado y de definir las políticas. En definitiva, yo creo que lo que hay que seguir problematizando y complejizando es ¿qué hacemos con estos tratados? ¿Son suficientes para atraer inversión? ¿De verdad necesitamos esa inversión? ¿Y a qué costos? Porque todo tiene costos, ¿no? Bueno, pero ¿qué estamos dispuestos a dejar como costo? Y replantearnos la relación con el capital transnacional, que eso ha cambiado claramente en este gobierno, en este nuevo gobierno. La relación con el capital transnacional está corriendo por una senda de mayor privilegio. Acuerdos para concesionar, la concesión de Katun Nazi no se había terminado, termina en el 2031, la extendieron 50 años más a partir del 31, entonces hay una relación de cercanía, si se quiere, de intentar un diálogo más cercano con el capital transnacional. Otro asunto, para el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, la inflación sigue siendo elevada, al menos si se la compara con las metas del gobierno y con los salarios. El viernes 3 de junio, el Instituto Nacional de Estadística publicó el dato del IPC correspondiente a mayo. Basado en este informe, el Instituto Cuesta Duarte divulgó la proyección de los precios al consumo, que se incrementaron 0,46% con relación al mes anterior. Si bien este porcentaje se ubicó levemente por debajo de la estimación, está en línea con las proyecciones de los analistas privados recogidas en la encuesta de expectativas del Banco Central. Los rubros con mayor incremento fueron transporte, 0,12 puntos porcentuales, donde tuvo importancia el ajuste en el precio de las naftas y gasoil del 1 de mayo, y vivienda, 0,12 puntos porcentuales, fruto de los incrementos en los alquileres. Según el dato oficial del Instituto Nacional de Estadísticas, el incremento de los precios al consumo de los últimos 12 meses se ubicó en 9,37%. En los últimos 2 años, solamente en 2 meses, la inflación se ubicó dentro del rango meta definido por el Banco Central, actualmente entre 3 y 7%. En los 5 meses de 2022, el IPC acumula un incremento de 5,43%, mientras que los ajustes salariales incorporaron una inflación de 3,7% para el semestre. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ha emitido o ha publicado una serie de datos con respecto a los impactos de la guerra en Ucrania en las economías regionales. Esto involucra a Uruguay y a una serie de países. Y ese es el tema, o sea, el análisis de ese estudio es el tema de la columna de análisis económico de hoy de Germán de Agosto. ¿Cómo andás, Germán? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Te viniste con muchos números hoy. Tenemos varias cosas justamente para recoger cuáles son las perspectivas que tenemos para la región. Cuando contemplamos, el informe se centra en la guerra, pero también destaca que en realidad lo que estamos atravesando es una sucesión de crisis que podemos rastrear desde la última década. Y básicamente lo que tenés es que no terminás de recuperarte de una, ¿sí? Y ya los coletazos se alimentan de la nueva crisis. Entonces, si miramos un poquito para atrás, tenemos la guerra, tenemos la pandemia, antes tuvimos el conflicto entre Estados Unidos y China, la famosa guerra comercial, y antes la crisis financiera. Entonces, cada coletazo de esos va, de alguna manera, comiendo resiliencia, si se quiere el término, ¿no? Y lo que estamos llegando ahora es justamente a analizar cómo queda cuando le montamos este último episodio que justamente tiene derivadas sobre el crecimiento esperado, sobre la inflación y principalmente la conjunción de esos dos fenómenos lo que hace es aumenta, ¿sí?, la previsión sobre la pobreza y sobre la indigencia. Entonces, en la primera placa lo que tenemos es el crecimiento de la economía regional agregado. Eso es todo América Latina, ¿sí? Es el promedio de todas las economías. Tenemos la caída que destaca, sumamente importante, en el 2020. O sea que vos ahí estás viendo cerca de 20 años, ¿no? Exactamente. Ahí estamos viendo 2 décadas. Sí. Y tenemos, en el último tenemos justamente, penúltimo es 2020, después tenés el famoso rebote que le llamó los economistas, justamente recoge ese efecto, ¿sí? Ese crecimiento al final es de 6,1%, y lo que tenemos es que una estimación que se ubicaba en el entorno de 2,1%, un crecimiento bajo, ahora pasa a ser 1,8%, un crecimiento muy bajo. ¿Sí? Cuando lo miramos, cómo se compone esto, pero por países, es lo que nos muestra justamente la segunda placa, donde tenemos la previsión para el 2022
por los distintos países. Tenemos el promedio de América del Sur, ahí ya estamos pensando en América del Sur, es apenas 1,5%, muy influenciado con lo que está pasando con Brasil, que es la principal economía del bloque, que apenas va a crecer 0,4%. Un tema que vamos a tener que abordar porque efectivamente eso tiene derivadas sobre nuestras perspectivas. Claro. En el caso de Uruguay, nosotros estamos ahí terceros en mayor crecimiento de América Latina. Tenemos una estimación de CEPAL de 3,9%. Si miramos las estimaciones de los analistas locales, da 4,2%, o sea que están más o menos parecidas. ¿Sí? Pero de vuelta, esto es crecimiento del Producto Interno Bruto. Y como estamos viendo y como hemos analizado en más de una oportunidad, esto no es lo mismo que aumento del bienestar. ¿Sí? Esta es una primera etapa, una condición necesaria pero no suficiente para que efectivamente estas tasas de crecimiento se manifiesten en una mejora del estándar de vida de la población en general. Mientras veo esas cifras, Germán, un comentario. Llama la atención el 1-2. Venezuela es el que tiene más proyección de crecimiento constatado, en todo caso vos precisás el término, con 5%, y Colombia, con una posición geopolítica y hasta un modelo económico bien distinto, está segundo con 4,8%. De Venezuela hemos hablado durante muchísimo tiempo por las crisis continuas, ¿no? Exactamente, y de hecho durante mucho tiempo tampoco se informaba mucho sobre perspectivas porque te daban caídas muy importantes. Entonces lo que estás viendo es justamente también un efecto rebote más pronunciado respecto al que tenemos y que siempre abordamos, pero justamente acá lo que tenés es la previsión de crecimiento hoy por hoy, incorporado el efecto de la guerra y de vuelta. Esto es, crecimiento del PIB es muy distinto, ¿sí?, a aumento del bienestar, pero ya solamente con este crecimiento ya es complejo porque es un crecimiento muy bajo que se parece o tiende a parecerse en perspectiva al crecimiento que tuvo la región entre el 2015, cuando se termina la etapa de las materias primas en el mundo, ¿sí?, y el 2019, donde la región creció a un ritmo promedio de apenas 0,3%, y mucha de esa manifestación, de todo ese periodo de estancamiento o de caída en muchas economías, es lo que terminó manifestándose sobre el final del 2019 en distintos estallidos que tuvimos en la región, justamente recogiendo el impacto de una disociación entre las expectativas, ¿sí?, de lo que se podía haber logrado durante el ciclo de importante crecimiento vinculado a las materias primas y lo que no se logró. Entonces después se monta la pandemia y ahora sobre eso se monta la guerra. Y esto por el lado de lo que es el crecimiento. Si ahora le sumamos la tercera placa, vamos a ver la perspectiva de la inflación, otra cosa que afecta el bienestar de las personas. Y esto es un fenómeno que nosotros hemos analizado para Uruguay, que tiene que ver con las distintas, estas son las proyecciones de inflación para este año, pero según quintil de ingreso. ¿Qué es un quintil? Agarramos la población, la ordenamos por ingreso y la cortamos en tramos de 20%. Entonces, el primer quintil es el quintil más pobres, es el 20% de los hogares con menores ingresos. Esos hogares, dado que la inflación viene por el lado de los alimentos, van a enfrentar una inflación de 8,3% en promedio regional este año. En el otro extremo, el último quintil justamente es el 20% de los hogares de mayores ingresos que tienen un punto porcentual menos de inflación, una perspectiva de inflación de 7,3%. Que consumen también alimentos, pero en todo lo que consumen los alimentos representan una proporción menor en comparación con los del primer quintil. Exacto, si lo extrapolamos para dar referencia en Uruguay, el promedio del Uruguay es 26% alimentos, ¿sí? El primer quintil, el quintil más pobre, 35%, y el quinto, ¿sí?, en el entorno del 11%. Entonces, ¿qué pasa cuando combinamos este fenómeno inflacionario que pega desproporcionadamente sobre la población más vulnerable con las magras perspectivas de crecimiento? Nos da justamente cuáles son las perspectivas de pobreza. Entonces, lo que tenemos ahora en la cuarta placa es justamente qué puede pasar con la pobreza bajo dos escenarios. Ahí tenemos la pobreza, el primer dato corresponde al 2014, que es el último dato antes de que justamente tuvieras el quinquenio de estancamiento. Y después sí arranca 2018, 2019, ¿sí? Y las estimaciones justamente apuntan a un incremento de la pobreza, ¿sí?, que en el escenario base, que es el que está naranja, sería del 33%, pero hay un escenario alternativo que maneja la CEPAL que tiene que ver justamente con qué pasa si la inflación es un poco más alta. Y eso justamente llevaría la pobreza de 33% a 34%. Y si hacemos un doble clic y nos metemos dentro del universo de personas pobres, lo que tenemos es en la última placa justamente la pobreza extrema o la indigencia, que de vuelta también tenemos planteado dos escenarios, justamente podría ser o de 14 o de 15% la pobreza extrema, y eso supone, en el escenario rojo, que más o menos habría en el entorno de 8 millones de personas que se sumarían a un contingente de
casi 90 millones de personas que sufren hoy por hoy de inseguridad alimenticia en la región, que de vuelta, Tincho, como vos decías, es una región que es en general exportadora de alimentos. ¿Sí? O sea, interesante, mucho número, mucho para pensar y bueno, y lo bueno de todo esto, Germán, es que además de este contexto mucho más amplio que proporciona la CEPAL, en las semanas siguientes tendremos los ajustes vistos desde la perspectiva uruguaya con todas las cifras que regularmente vas analizando. Exactamente. De hecho, la semana que viene, por ejemplo, vamos a tener los datos vinculados al crecimiento de la economía en el primer trimestre. Bien, o sea que ya lo dejamos a modo de anuncio. Hasta el jueves, igual antes, te recibimos en un par de días. Nos vemos el jueves. Seguimos con información vinculada, sí, de alguna manera a la puja distributiva, a reivindicaciones que llegan desde algunos sectores de actividad, porque trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas preparan una movilización para el 22 de junio con un paro nacional en defensa de los servicios públicos y también pidiendo recuperación salarial. Hay una plataforma que tiene que ver con la defensa de las empresas públicas y los servicios, que tiene que ver también con el ingreso de personal, que tiene que ver también con, vamos a decir, una lucha constante que tenemos los trabajadores de las empresas públicas por profundizar los servicios públicos y su alcance y su llegada a los sectores de la población, especialmente a los sectores más vulnerables. Ahora, hay como tres planos, Juan lo decía muy bien, hay como dos cuestiones generales que son la reforma de la seguridad social, el plan 21, que nosotros decimos no afecta solamente a los trabajadores de los entes. Después tiene que ver, está la discusión salarial, donde el gobierno había prometido que íbamos a tener una recuperación salarial y que íbamos realmente a recuperar nuestro salario. Bueno, la reunión que tuvimos con el gobierno, la única reunión que tuvimos con el gobierno por el tema salarial, según el gobierno, la pérdida que tuvimos fue un 3,4 y ahora con el 2% que nos van a dar en agosto estaríamos en 3,2. Por lo cual, según el gobierno, casi que estamos a mano, poco más que quedamos debiendo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos números totalmente distintos, así el gobierno aplica el índice medio de salario, que es una interpretación absolutamente forzada de lo que dice el artículo 4 de la ley del presupuesto. Y después hay una columna vertebral que es la plataforma que tiene la mesa de entes, que tiene arriba el tema del ingreso de personal. Nosotros decimos, el gobierno miente de manera flagrante. El gobierno dice, se comprometió a que ingresaran 1 cada 3 funcionarios que se iban de la administración pública. En ninguna de las empresas públicas, en lo que va del gobierno, de cada 3 funcionarios que se han ido, se ha repuesto siquiera 1. ¿Qué pasa con el trabajo en Uruguay? Bueno, es tema del informe que sigue de Julieta Núñez Tomás, basado en un trabajo realizado por una organización no gubernamental. Juli, ya está planteado. Así es, Tincho. Vamos a hablar justamente de este informe que se llama Competencias Blandas y el Mercado Laboral, que fue elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo, equipos consultores y la plataforma Busco Jobs. Este estudio en realidad recoge datos del Instituto Nacional de Estadística, como por ejemplo el número de cotizantes a la Seguridad Social, y lo que muestra es un mercado laboral en recuperación y que exhibe cifras mejores incluso a la de la previa de la pandemia y muy positivas en comparación con los últimos años. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que hoy en día es más probable encontrar trabajo que anteriormente en los últimos más o menos 4 o 5 años. Lo que habría que ver, y lo que estábamos hablando además justo recién con el economista Germán de Agosto, es cuál es la calidad de este empleo, y allí es cuando habría que mirar un poco más en profundidad qué es lo que sucede con este empleo, porque no necesariamente este empleo que crece es un empleo de calidad, y eso es lo que habría que estudiar. Lo que hablamos es que con integrantes del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED, es que hubo cambios en el mercado laboral, pero no solamente vinculados a este crecimiento, sino a la composición de este empleo, y que esto puede seguir evolucionando además a futuro, porque ellos proyectan un crecimiento de la economía para este año, para el 2022, de 4,5%, y eso obviamente tendría repercusiones en el nivel de actividad de la economía y podría también entonces impactar en el empleo.
pero lo que nos decía, por ejemplo, Ignacio Umpierres, que es economista del Centro de Estudios para el Desarrollo, es que en Uruguay hay problemas estructurales vinculados al empleo y que esto, bueno, obviamente lo que genera es que en términos cíclicos el empleo se pueda ver afectado y pueda llegar a determinados topes que hagan que a futuro, si bien esta tendencia se puede seguir subiendo, o sea, puede seguir elevando el nivel de empleo, quizás se lleguen a determinados topes que no permitan que crezca, y para hacer esto había que hacer modificaciones más estructurales. Vamos a escuchar ahora sí, como decíamos recién, a Ignacio Umpierres hablando específicamente sobre cuáles fueron los cambios en la composición del mercado laboral. Nosotros hicimos un estudio de dividirlo entre hombres y mujeres, entre Montevideo Interior, a nivel de las ocupaciones, y lo que estamos viendo es que ha sido una recuperación muchísimo más importante en el interior del país que en Montevideo. Básicamente 9 de cada 10 empleos que se generaron el año pasado fueron en Montevideo, fueron en el interior, perdón, y eso, digamos, tiene algunas explicaciones, quizás de que hay algunos sectores que están traccionando el empleo del interior, como el agro, como la construcción en el centro del país, pero también podrían empezar a haber otros factores más de tipo estructural, de que la pandemia quizás ha empezado a generar una mayor desconcentración desde las áreas metropolitanas hacia otros departamentos. Es una hipótesis que habría que empezar a estudiar, digamos. Desde el punto de vista de mujeres y hombres, ha habido una caída primero menor y una recuperación mayor en mujeres que hombres, y eso es, digamos, un poco contrario a lo que ha pasado en la mayor parte del mundo, de por qué se dio, o sea, en Uruguay, pese a la pandemia, siguió habiendo una reducción en la brecha de empleo, y eso entre hombres y mujeres, y eso es algo bien interesante también de empezar a investigar de cuál podrían haber sido las causas de eso. Y desde el punto de vista de las ocupaciones, cada vez más estamos, y lo que se ven en las cifras de la encuesta continua Hogares, que es la que tomamos por excelencia como mayor indicador de eso, es que ha habido un cambio en las ocupaciones, ¿no? Durante el 2000, si uno compara 2021 versus 2019, estamos viendo más empleo calificado, más empleo en sectores como informática y comunicación, como actividades profesionales, técnicas, científicas, y menor empleo quizás en actividades menos calificadas, ocupaciones elementales, es decir, algunos sectores que no han recuperado los niveles prepandemia, posiblemente porque se hayan procesado ajustes de productividad, pero también porque son sectores que cada vez empiezan a demandar menos trabajadores. Mencionó las vacantes, Juli. ¿Qué pasa con las vacantes? Bueno, en realidad lo que hace este estudio para tener información más certera sobre la oferta y la demanda de trabajo es analizar la plataforma, como estábamos mencionando al principio, BuscoJobs, que es una plataforma online para buscar trabajo que ha desarrollado un montón todo lo que tiene que ver con el análisis de los candidatos y de las postulaciones, y de hecho lo que ellos hacen es presentar la comparación que vamos a ver ahora a continuación entre las vacantes de los últimos, los primeros 4 meses de 2021 y los primeros 4 meses de 2022. Como podemos ver aquí, esa es la comparación, y como ven, hay una diferencia positiva con respecto a 2021, en lo que es el año que corre. En enero hay una diferencia de 376 vacantes más, en febrero una diferencia de 167 vacantes más, en marzo 165 vacantes más y en abril 91 vacantes más. Además también analizan las postulaciones, en este caso son por miles, lo vamos a ver en la siguiente gráfica, y tiene que ver nuevamente con los primeros 4 meses de 2021 y los primeros 4 meses de 2022. Allí lo que vemos, y estamos hablando ahora sí de por miles, es una diferencia de 41.000 postulaciones más en enero, 45.000 postulaciones más en febrero, 67.000 postulaciones más en marzo, y ahora sí, en este caso, 7.000 postulaciones más, pero en 2021, en abril de 2021. Así que sí hubo una pequeña diferencia, y esto tiene que ver con cómo ha evolucionado el trabajo en el último tiempo y esta recuperación que se puede ver según lo que exhibe este estudio. Pero además, este estudio tiene todo un sector muy importante, muy interesante, que habla sobre las competencias blandas, que son estas habilidades socioemocionales o vinculadas con algo más social o más emocional, que están siendo cada vez más importantes en el mercado laboral, y que, por ejemplo, la plataforma BuscoJobs tiene una herramienta desarrollada para estudiar estas habilidades, estas competencias en los postulantes. Hablamos sobre esto también con el integrante del CED, Felipe Míguez, que nos explicó, bueno, un poquito cuáles eran las competencias blandas y cómo se desarrollan en nuestro país, qué es lo que hay que hacer para potenciarlas.
Lo que sabemos es que cada vez son más relevantes para el mercado de trabajo, las empresas cada vez las valoran más. En estudios internacionales sabemos que los empleos intensivos en esas competencias están siendo cada vez más demandados y mejor pagos. Entonces la pregunta que nos hicimos fue ¿qué está pasando acá en Uruguay? Y quizá que la primera conclusión es para las empresas son igual o más relevantes que las competencias técnicas, ¿no? Y eso es una sorpresa bien interesante como de relevar. Una de las cosas que observamos es que las competencias blandas no solo se desarrollan en la educación, sino que también y preferentemente algún conjunto de competencias asociado al liderazgo se desarrollan en los lugares de trabajo. Los lugares de trabajo son lugares de aprendizaje también, no solo voy a trabajar, sino que aprendo. Entonces, desde ahí, lo primero es la coordinación, cómo coordina educación y trabajo para formar espacios donde se fomente el trabajo en equipo, por citar un ejemplo, donde se lo evalúe, es decir, al alumno o al trabajador le digas, mirá, trabajaste en equipo de esta manera, esto salió bien, esto hay que mejorarlo, y orientaciones para la mejora futura. Creo que desde ahí la educación puede hacer el repaso de qué peso tiene en la currícula este set de competencias, que son algunas, no son las únicas que hay, podemos discutir 6 horas qué es trabajo en equipo, pero sí es una orientación lo que obtuvimos en el estudio. Y el espacio de trabajo tiene que empezar a enfrentarse a cómo forma a sus trabajadores, es decir, clásicamente, ¿qué espacio le doy al error? Aprender es equivocarse. Bueno, cómo la empresa incorpora el error como parte del proceso de aprendizaje, cómo lo evalúa y cómo acompaña a trabajadores que van a trabajar, pero van a aprender y la empresa también precisa que aprendan para poder desarrollar estas competencias. Otro asunto, mañana a las 15 horas en la Bolsa de Valores se va a realizar el remate de los bienes inmuebles de la ex mutualista Casa de Galicia. La base es de $12.800.000. Luego que no apareciera ningún interesado que ofreciera la garantía necesaria para avanzar en la compra, el capital inmobiliario de Casa de Galicia será subastado mañana. Podrán participar los prestadores integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud y las empresas con antecedentes en el rubro. La base para el remate es de $12,8 millones e incluye a los bienes muebles e inmuebles, pero no tiene en cuenta a los bienes culturales, policlínicas y los institutos de medicina altamente especializada. El remate estará a cargo de Babastro y será a las 3 de la tarde en la Bolsa de Valores del Uruguay. El cierre de la institución fue decretado el 23 de diciembre por el Poder Judicial y se hizo efectivo el 31 de marzo. Previamente a la jornada de mañana, la Liga de Defensa Comercial tuvo que dejar sin efecto la primera fecha de remate del 5 de mayo porque no hubo interesados que pagaran la garantía necesaria. ¿Qué tal? Abrimos el capítulo internacional, lo hacemos naturalmente con la Cumbre de las Américas, que ya está en marcha, pero el día fuerte va a ser mañana, cuando el presidente Joe Biden realice precisamente el discurso inaugural, donde va a hacer una serie de anuncios que tienen que ver con inversiones a los países más afectados por el COVID, también una reforma al Banco Interamericano de Desarrollo. De hecho, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció una inversión privada de $1.900 millones para los países más comprometidos de Centroamérica. Sin embargo, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que representa a su país ante la ausencia de López Obrador, ha dicho que se necesita mayor inversión para atender el tema migratorio. El canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció este martes los principales temas que llevará su país a la Cumbre de las Américas que se celebra en Los Ángeles, donde pedirá que Estados Unidos invierta en Centroamérica para atajar la inmigración, porque entiende que ha sido insuficiente, y agregó que en su intervención en la sesión plenaria del viernes planteará la necesidad de unidad entre los países que componen la región, ante la negativa de la Casa Blanca de invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, razón por la cual el presidente López Obrador no acudió al evento. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, encargada de hacer frente a las principales causas de la crisis migratoria en la frontera con México, anunció hoy nuevos compromisos de inversión privada, entre ellos uno de $1.900 millones por parte de 10 empresas enfocados en Guatemala, Honduras y El Salvador. El presidente Joe Biden llegará a Los Ángeles mañana y se encargará de dar el discurso de la ceremonia inaugural, donde anunciará una alianza con Latinoamérica y el Caribe para impulsar la prosperidad económica del continente mientras se recupera de los efectos económicos de la pandemia
pandemia de COVID y anunciará una reforma en el Banco Interamericano de Desarrollo. En una entrevista con la agencia EFE, el presidente del BID, Mauricio Claver Carone, anticipó este martes una reforma en la entidad con la que pretende dar mayor protagonismo al sector privado y así duplicar la financiación de la región a través de un fortalecimiento del BID Invest, que es el brazo de inversión en el sector privado de la institución, y según dijo, crear un nuevo modelo que sea capaz de movilizar una gran cantidad de recursos que actualmente están represados y a la espera de encontrar un destino. Las autoridades brasileñas tratan de ubicar, aunque sin mucha esperanza, a un periodista británico y un experto indigenista brasileño que desaparecieron en un río del Amazonas cuando precisamente se dirigían a entrevistarse con un grupo de indígenas en esa región. El presidente brasileño Jair Bolsonaro ha dicho que probablemente hayan sido ejecutados, una zona de mucho riesgo. Estas personas habían recibido amenazas por parte de grupos de mineros ilegales. Amamos a nuestro hermano y queremos que lo encuentren a él y a su guía brasileño. Cada minuto cuenta, dijo Sian Phillips, hermana del periodista británico Dom Phillips, que está desaparecido desde el domingo junto al experto indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira. La hermana del colaborador del diario británico El Guardián divulgó un video desde su cuenta de Twitter de su esposo Paul Sherwood en el que reclama a las autoridades brasileñas que actúen con rapidez. El periodista inglés y el miembro de la Unión de Pueblos Indígenas del Valle del Javari, Univaja, viajaban por Vale do Javari, en Amazonas, y el último registro de ambos ocurrió en la mañana del domingo en la comunidad de São Rafael. La Unión de Pueblos Indígenas de Valle del Javari, Univaja, informó que Phillips y Pereira habían recibido amenazas en los días previos a su desaparición, sin dar otros detalles sobre el tema. Los dos viajaron con el objetivo de visitar el equipo de vigilancia indígena en el lago do Jaburu para que el periodista pudiera visitar el lugar y hacer algunas entrevistas con indígenas, señaló la organización. Según medios brasileños, la zona en la que se encontraban sufre la amenaza de mineros ilegales. La ex candidata a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori, dijo que el Congreso debe aprovechar la próxima oportunidad para destituir al presidente Pedro Castillo por no haber hecho nada durante el mandato que viene ejecutando hace casi un año en ese país. La ocasión se va a dar en los próximos días cuando deba comparecer ante el Congreso por una serie de acusaciones. Su defensa ha pedido un resguardo legal para el presidente. Sin embargo, Keiko Fujimori dijo que aquellos que en su momento se abstuvieron o votaron en contra de la destitución de Castillo le den una oportunidad al pueblo peruano de votar nuevamente y por tanto que se adelanten las elecciones. Durante una presentación en Trujillo de los candidatos de su partido, el derechista Fuerza Popular, su principal referente y ex candidata a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori, opinó que el Congreso debería darle una nueva oportunidad a la población para elegir presidente, ya que sostuvo que hubo 2 intentos para remover a Pedro Castillo, del que dijo no ha hecho nada y que el Parlamento debería darle a la población esperanza para que elijan nuevas autoridades. Durante su intervención, Fujimori agregó que el presidente Castillo no ha cumplido ninguna de sus promesas de campaña y que no está haciendo nada para mejorar la calidad de vida de los peruanos, al tiempo que resaltó que hacer política en Perú resulta difícil, sobre todo para el opositor Fuerza Popular, pues si uno se pone la camiseta del partido, según dijo, todo es triplemente más duro con críticas e insultos. Fujimori sostuvo que tras 2 pedidos de vacancia por parte del Congreso, sería una nueva oportunidad para los grupos políticos que en su momento se abstuvieron o votaron en contra de la destitución, porque dijo que los ciudadanos están esperando medidas drásticas por parte del Congreso y cree que ha llegado el momento. La ex candidata presidencial e hija del expresidente Alberto Fujimori señaló que es gravísima la información que reveló la Fiscalía al abrir una investigación al mandatario por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, asegurando que espera que haya una investigación en profundidad porque cada vez hay más evidencias que involucran al círculo más cercano del presidente de la República, según manifestó.
Volvemos al escenario de la guerra de Ucrania, el escenario propiamente dicho, porque el presidente Volodymyr Zelensky dijo que la ciudad de Severodonetsk, una de las más importantes que todavía mantenía bajo su control el ejército ucraniano, está muerta y prácticamente los rusos controlan esa región. Por otra parte, el fin de semana pasado hubo algunos bombardeos cercanos a la capital Kiev y se está acusando a las tropas rusas de acumular precisamente hombres con el ejército bielorruso, por lo que se teme también una embestida desde el norte hacia la capital. Todo esto en el marco de lo que Rusia entiende son los aportes que está haciendo Occidente de armas a ese país y dijo que de continuar Rusia va a seguir avanzando en sus líneas. Un alto jefe del Estado Mayor ucraniano sostuvo que una probable invasión desde el norte similar a la que inició la ocupación de Ucrania no puede tener otro objetivo que Kiev, que está a una relativa escasa distancia de la frontera, y es una respuesta de Putin que quiere además involucrar a Bielorrusia en la guerra, afirmó el militar. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que el presidente Putin ya comentó la situación que emergerá con la llegada de nuevos armamentos y agregó que cuanto más largo sea el alcance de los mismos, más avanzará Rusia hacia adelante la línea de ataque de su territorio, mientras que el jefe de la Comisión de Defensa de la Duma dijo que las fuerzas militares de su país podrían castigar las infraestructuras ucranianas y las instituciones del gobierno de Kiev si Estados Unidos y los otros países occidentales siguen enviando lanzamisiles de largo alcance. La semana pasada, Estados Unidos anunció que abastecerá de sistemas lanzamisiles HIMARS con un alcance de 80 kilómetros a los combatientes ucranianos que están luchando a la defensiva en la región del Donbass, mientras que Gran Bretaña suministrará sistemas de lanzamisiles M270 MIRS que aumentarán significativamente la capacidad de las fuerzas ucranianas, señaló en un comunicado el Ministerio de Defensa británico. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien este domingo visitó a sus soldados en la zona caliente del Donbass, fue categórico al afirmar hoy que Severodonetsk y Lysychansk, las principales ciudades que estaban en la zona bajo control de Kiev, son ciudades muertas, pero sostuvo que ahí siguen habiendo combates en los que el ejército ucraniano resiste la avanzada final del ejército de Rusia. Así va el martes de la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Breve tanda y ya estamos. Aquí está el segundo bloque al aire, es tiempo de móvil, ya está pronta Natalia de Brun. Nati, adelante otra vez. Sí, Martín, en esta oportunidad desde el Paraninfo de la Universidad de la República, en la primera jornada de acceso a la justicia, una actividad organizada por la Asociación de Defensores de la Ciudad y además también por el Centro de Estudiantes de Derecho. En este momento está hablando la doctora Alicia Deus, abogada especialista en infancia y género. De la actividad se trata también de reflexionar sobre los desafíos, sobre la asistencia jurídica de personas en situación de vulnerabilidad y el fortalecimiento de la defensa pública. Vamos a escuchar entonces a Deus. La independencia, sin entrar a profundizar en lo que ya se han referido los colegas, pero su presencia en todo el país y la especialización resultan cruciales para el debido acceso a la justicia de las personas que se encuentran en desventaja por alguna situación de vulnerabilidad que las afecta, para poder acceder en igualdad de condiciones que todas las personas. Dejo por acá, muchísimas gracias. Así culminaba justamente Alicia Deus su alocución. Le agradecemos a Natalia por el móvil desde allí, segundo móvil que la tuvo a Nati justamente al frente en esta edición, y ya estamos preparando otro contacto porque está esperando hace un rato Macarena Vico en el tercer móvil, cuarto en realidad por su orden del MBD Noticias Central de hoy. ¿Cómo te va, Maca? Buenas noches. Buenas
Buenas noches, Martín. Estamos en el Club Cerrito porque en minutos nada más se espera la presencia de la intendenta Carolina Cose, que va a presentar al municipio de el Plan B. Recordemos que este plan surge luego de que la Junta Departamental no alcanzara los votos necesarios para aprobar el préstamo del BID, que comprendía inversiones en lo que respecta a saneamiento y a limpieza. Estamos con Félix González, concejal vecinal del municipio de, que bueno, queríamos saber, Félix, ¿cuáles son las principales necesidades en lo que respecta a limpieza para esta zona de Montevideo? Bueno, esta zona de la cuenca del Casaballe precisa y se necesita una atención más, con mucho más énfasis en cuanto a la limpieza, ¿no? Nosotros tenemos, si bien la Intendencia, tanto como el municipio, el Centro Comunal, trabajan en ese sentido, pero hay un problema todavía de educación que no lo hemos logrado superar, donde se junta y se acumula mucha basura en torno a los contenedores y a veces eso hace muy difícil la limpieza. Por lo tanto, pensamos que este plan va a colaborar en eso, pero de todas maneras, digo, entre los vecinos, la comunidad, la intendencia, los trabajadores municipales y el municipio, el centro comunal, podíamos abordar un trabajo en conjunto para poder ir resolviendo todo este problema, ¿no? Pero pienso que el plan B va a tratar de encaminar el problema que tenemos en la zona, que se junta mucha basura en muchas zonas de Montevideo, ¿no? Roturas de contenedores quemados, a veces no se puede levantar porque los vecinos colocamos muchas cosas que no tienen que ir en el contenedor, como escombro y poda, que hacen muy difícil el levantamiento de algunos contenedores, y eso también dificulta que se acumula mucha basura en algunos lados, ¿no? Bien, también hablabas más temprano de que el tema del vertido en algunas cañadas. Sí, nosotros tenemos una zona que tiene muchas cañadas, y esas cañadas también, autos quemados, se acumula mucha basura, y eso genera también, después cuando llueve mucho, inundaciones, que se inundan casas y barrios, asentamientos que están en el medio de algunas cañadas, que dificulta justamente y hace mucho problema. Y entonces también eso es una cosa a corregir hacia el futuro, de ver qué se resuelve con muchas cañadas. Nosotros tenemos como la cañada Matilde Pacheco, la cañada Oyuí, que pasan por asentamientos que necesita mejorarlas y ver cuando se resuelva el problema de esos asentamientos, también resolver el problema de las cañadas, ¿no? Porque ahí se acumula de todo, hasta autos que los queman y los tiran ahí, y eso se junta mucha basura, inunda muchos terrenos y muchas calles, y las rompe también. Y bueno, y esas son las preocupaciones que tenemos nosotros, que espero que este plan B plantee algunas de esas soluciones que podamos ir resolviendo con el tiempo, ¿no? Y ahora, antes que nada, quiero agradecerle al Club Esportivo Cerrito, que ha cedido este local en forma solidaria para que viniera la intendenta a hablar con los vecinos, y es una cosa muy importante que un club social, un club de fútbol, un club barrial preste estas instalaciones para que los vecinos puedan hablar y plantear sus problemas también, ¿no? Muchas gracias, Félix. Bueno, Martín, por aquí todavía se espera la presencia de Cose, que debería llegar en unos minutos. Es todo por acá. Muchas gracias, Maca. Y de un club barrial, social, deportivo, pasamos a otro, no demasiado alejado en el plano de Montevideo, porque el club de baby fútbol Flor de Maroñas inauguró obras en su sede mediante un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que justamente por esa vía brinda apoyo a instituciones con componente social y barrial. Permite apoyar a instituciones que tienen un componente social muy importante para el barrio, ¿verdad? Tiene una atención para chicos, pero a su vez no solamente en la actividad deportiva, sino también en lo que refiere al apoyo pedagógico. Tiene también actividades variadas que nos hacen pensar de que el Estado, el gobierno nacional tiene que apoyar este tipo de iniciativas. El presidente del Club de Baby Fútbol Flor de Maroñas, Rubén Meneses, destacó el impacto que tiene en el barrio la labor social del club. El trabajo social que hace el club. Y el trabajo social son 118, 120 gurises a más, y tratar de darle, primero, una actividad deportiva, y segundo, una contención a barrio de la situación real que hay hoy, no solo acá en este barrio, sino vamos a decir en el país, ¿no? Entonces digo, la realidad es esa, darle una contención y que tengan para divertirse y que sacarlo un poco del entorno que están siempre. Es una obsesión mía tener un apoyo psicológico para los niños.
¿tá? Por el tema de la violencia doméstica, por un montón de cosas que pasan, que lo estamos viendo todos los días justamente en la televisión, y creo que tenemos que ayudar, y no es solo levantar una copa o ganar un campeonato, o esto, yo creo que va por otro lado. Y si no preparamos a las generaciones con estudio o capacitación, estamos... Por aquí casi de salida, el cannabis medicinal va a ser tema en el lado B que ya empieza en la pantalla de TV Ciudad. Repasemos el pronóstico del tiempo de Inumet antes de la despedida correspondiente a las próximas 72 horas. Nos espera más niebla y más neblina en Montevideo, por lo menos hasta pasado mañana jueves. Pero en orden, mañana miércoles 8 de junio, capital y cercanías, mínima 7 grados, máxima 17, o sea que las temperaturas máximas van en aumento y tanto por la mañana como por la noche y la tarde también se esperan nieblas y neblinas con cielo de a ratos cubierto. Pasado mañana, jueves 9 de junio, se mantiene eso de la niebla y la neblina. La mínima será de 6 grados, la máxima de 18 y no se descarta que, además de cielo cubierto, haya alguna precipitación, sobre todo en las últimas horas de la jornada. Y ya a las puertas del fin de semana, falta igual, Viernes 10 de junio, se espera que la mínima sea de 6 grados y la máxima de 12. Noten cómo, tal cual lo ha venido adelantando Inumet, luego del final de este periodo de días con nieblas y neblinas tras el jueves, se desploman las temperaturas, sobre todo a nivel del valor máximo. Y hasta aquí el noticiero de hoy. Mañana puntualmente 7 de la tarde les esperamos en la pantalla de TV Ciudad. Que pasen lindo. Las y los trabajadores deberían tener un aumento en junio de 3,6% para no perder salario real, según el Instituto Cuesta Duarte. Infectólogo consideró que flexibilización de medidas sanitarias favorecieron el aumento de casos de COVID. Espera más fallecidos. La Fiscalía citó a una decena de personas para profundizar en la indagatoria penal por el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katunasi. Anuncian paro nacional con movilización de trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas. Tratan de impedir la subasta de bienes de Casa de Galicia prevista para mañana por un recurso de inconstitucionalidad presentado por ex socios, socias y funcionariado. Para el sindicato de OCE, el proyecto Neptuno es privatizador e inconstitucional. 9 de cada 10 empleos nuevos generados el año pasado fueron en el interior del país, según un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo. PIT-CNT respaldó a los trabajadores de Riogas en el conflicto del Supergas con los empresarios. Comenzó la celebración del Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria con actividades en la Intendencia de Montevideo. Piden investigar la desaparición de un periodista británico en Brasil. El impacto de la guerra en la región, según un nuevo informe de la CEPAL.